principal, sesión ordinaria de la Comisión de Constitución. Ya se encuentra su presidenta Rosa Bartra y los demás miembros de este grupo importante del Congreso. Hoy se va a discutir o debatir un texto sustitutorio sobre participación política y democracia interna que recoge los proyectos del Ejecutivo, de Acción Popular, Alianza para el Progreso y congresistas no agrupados. Veamos. De concordancia con la estructura establecida para dicho artículo. En ese sentido, voy a dar cuenta de la corrección con la finalidad de que los congresistas tomen conocimiento y además conste en actas. Artículo 11A dice: suspensión de inscripción de organizaciones políticas. La inscripción de una organización política se suspende en los siguientes casos. Literal B, la organización política debe mantener el número mínimo de afiliados exigido para su inscripción 6 meses antes de la fecha límite para efectuar la convocatoria a cada proceso electoral. Debe decir, artículo 11A, suspensión de inscripción de organizaciones políticas. La inscripción de una organización política se suspende en los siguientes casos. Literal B, si la organización política no mantiene el número mínimo de afiliados exigido para su inscripción 6 meses antes de la fecha límite para efectuar la convocatoria a cada proceso electoral. Como podrán observar, es pertinente la observación y en consecuencia es pertinente realizar esta precisión. Los congresistas que estén a favor, por favor, sírvanse de levantar la mano. Solamente en el artículo 11A, cambio solamente. Señores congresistas, es una corrección de orden formal la que acabo de dar cuenta. En lugar de que diga que debe mantener, no mantiene. El último que hemos aprobado, congresistas. Sí, los que estén a favor, sírvanse levantar la mano, por favor. Los que estén en contra. Los que se abstengan. No, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Solicito dispensa de la aprobación del trámite del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Señores congresistas que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Orden del día. Debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 482, 1475, 1879, 2213, 4251 y 4188, referido a la legislación electoral sobre organizaciones políticas. Señores congresistas, como siguiente punto de agenda, tenemos el debate del predictamen que propone reformar la legislación electoral sobre comités partidarios, inscripción, suspensión, cancelación, fusión, afiliación y renuncia a una organización política, el mismo que ha recaído en las siguientes iniciativas legislativas. Proyecto de ley 482, presentado por la célula parlamentaria Prista, a iniciativa del congresista Mauricio Mulder Bedoya. Proyecto de ley 1475, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio, a iniciativa del congresista Manuel Dammer Aguirre. Proyectos de ley 1879 y 2213, presentados por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del congresista Richard Acuña Núñez. Proyecto de ley 4251, Sí, señores congresistas, gracias por su observación. Vamos a hacer el debate del predictamen. Recae sobre el proyecto de ley 2214-2017, presentado por el congresista Richard Acuña Núñez. El proyecto de ley 2971, presentado por la congresista Estelita Bustos Espinosa. El proyecto de ley 3877, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Edmundo del Águila Herrera. El proyecto de ley 4187, presentado por el Poder Ejecutivo, que propone la ley que regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. Señores congresistas, el predictamen que se les está presentando obedece a un esfuerzo de
escuchar sus diversas posiciones, de escuchar la posición de los partidos políticos, de haber escuchado a los expertos en posiciones, además, abiertamente discrepantes, y haber generado reuniones también entre el Poder Ejecutivo y los voceros de las diversas bancadas, y el Poder Ejecutivo y las bancadas representadas en esta comisión. Producto de esas reuniones se les está presentando el texto sustitutorio que les fue alcanzado el día de ayer a través del correo electrónico. Debo precisar que esto es porque la última reunión se tuvo el día sábado, pasado el mediodía, con los voceros de las diversas bancadas y también con el Poder Ejecutivo. Y ese es el motivo por el cual se actualizó este dictamen luego de esa reunión. Recoge la autodeterminación de las organizaciones políticas para poder decidir en el marco de su autonomía y empoderando a sus militantes en el proceso de elección interna. De tal manera que este sería un proceso previo a la elección primaria, que sí sería ya de carácter obligatorio, es decir, estamos en un proceso cerrado para organizaciones políticas que tienen inscripción vigente a la aprobación de esta reforma, y es discrecional para los partidos políticos, es decir, aquellos que desean someterse a una primaria discrecionalmente pueden tomar la decisión de participar en ella. Para los partidos que se formen luego de la vigencia luego de la puesta en vigencia de esta reforma, opera ya la elección primaria. Esto también es obligatorio para todas las organizaciones políticas, pero ya no para la decisión de sus candidatos, que estarían definidos en la elección interna, sino para conseguir la adhesión ciudadana necesaria que garantice su permanencia en el tiempo y además su continuidad en el proceso electoral hacia la elección general. Señores congresistas, los detalles están contenidos en la iniciativa que se presenta. Vamos a seguir la misma dinámica que hemos tenido con los anteriores proyectos de ley y entraríamos de frente al debate artículo por artículo del presente dictamen. Presentamos, por favor, en la pantalla a fin de que los señores congresistas puedan presentar su posición. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder y a la congresista Alejandra Aramayo, al congresista Mario Mantilla, al congresista Miguel Torres, al congresista Gilbert Violeta, a la congresista Ana María Choquehuanca y al congresista Luis Ibérico. En pantalla, señores congresistas, con la misma metodología, la ley vigente, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y la propuesta del texto sustitutorio. De lectura, por favor, al primer artículo, señor secretario técnico. Artículo 13, causales de la cancelación de la inscripción de un partido político, inciso H. Por no conseguir que, a efectos de una elección electoral, al menos el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional acudan a votar en las elecciones primarias. Congresista Glave. Presidenta, acá hay dos problemas. Uno, primero, es que no es 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional acudan a votar a las primarias. Si las primarias van a ser simultáneas, 1.5% a todas no tiene sentido. Es decir, que si el 90% de la población no va a votar, acá lo que se trata es que 1.5 de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional voten por alguno de los partidos políticos. Es decir, si el partido político no consigue 1.5%, esa es la razón de cancelación. No haber alcanzado el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Ese es el tema. Acá hay un problema de redacción, Presidenta. Y la segunda es que acá no está el caso de las alianzas, Presidenta.
Gracias, congresista. En este artículo 13, en el literal H, en realidad lo que se está haciendo es consignar una causal más de cancelación de inscripción. Esto es del proyecto de ley que ya nosotros hemos aprobado, el anterior, solo que añade una causal más que recién se recoge producto de este debate, ¿no? Y tiene que ver con la valla que se ponía para la salida de los partidos políticos que no consigan la adhesión del 1.5% de ciudadanos. De hecho, la redacción se puede mejorar, el debate apenas empieza. Congresista Mulder. Presidenta, como usted ha decidido aceptar que haya elecciones primarias obligatorias, entonces, claro, también va a tener que recoger lo que el gobierno le ha solicitado para que se ponga esta otra valla, porque son dos entonces ahora las vallas. Una valla para mantener la inscripción del partido y otra valla para que el partido pueda acreditar, en su caso, parlamentarios, ¿no es cierto? Es decir, hay un 5% también que todavía se mantiene para que el partido pueda acreditar en una votación. Y a mí me parece, Presidenta, que eso es simplemente ponerle simplemente escollos a la vida política del país. Yo no veo por qué a un partido político se le deba cancelar porque sea un partido chico. Es decir, no tendrá parlamentarios, perfecto. A lo mejor tampoco acreditará concejales o acreditará tampoco miembros del Consejo Regional. Pero ¿por qué cancelar al partido político? ¿Acaso no es una libertad del ciudadano, porque está en la Constitución, el reunirse alrededor de ideas y tratar de hacer que esas ideas plasmen en una propuesta política? ¿Por qué decir simplemente que porque sacó una concurrencia menor a 1.5%, ese grupo de ciudadanos no tiene derecho? O sea, en función del tamaño es que el derecho constitucional se establece. Entonces también eliminemos todos los clubes, las asociaciones y toda reunión de ciudadanos que no logren tener una adhesión de un número similar al de 1.5% de los electores. Una cosa es la valla para poder entrar al Congreso y entrar a los órganos constitucionales, y otra cosa es que se diga se cancela el partido político. Pero lo que tiene que ocurrir es que ese partido político no podrá acreditar simplemente titulares, pero podrá presentarse a las siguientes elecciones y ahí a lo mejor tendrá mayor suerte. Hay una enorme cantidad de partidos políticos que existen en la práctica, pero que por estas vallas que se ponen o por el tema de las firmas no han podido acreditarse. Y ahora se está recogiendo justamente el criterio de que las firmas no deban ser la valla para que un partido político se acredite. Entonces, si estamos eliminando ese criterio, ¿por qué razón se está estableciendo este otro? Entonces, yo creo simplemente, Presidenta, que la cancelación de un partido político se debe dar porque el partido político está vinculado al narcotráfico, se debe dar porque el partido político defiende el terrorismo, o por ese tipo de cosas. Pero por el hecho de que sea un partido pequeño, sea un partido chico, como tantos otros partidos que hay en este momento y que no participan justamente por no haber logrado vallas que ya se han puesto, el partido, por ejemplo, Patria Roja, que es un partido grande, sin embargo, no tiene acreditación de firmas y entonces no puede participar. Y a mí me parece, Presidenta, que ese partido sí existe, aunque no digamos, existe, está ahí. Y otros partidos que se han formado. Entonces, yo creo, Presidenta, que eso simplemente debería desecharse, ya que se está poniendo la valla del ingreso para la vida política en las instituciones del Estado, con eso es suficiente. Gracias, congresista Mulder. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, entiendo que la intención de esta modificación es que una vez que se hayan inscrito los partidos y que vayan a la primaria, nos aseguremos que quienes vayan a las elecciones generales hayan pasado la valla del 1.5%. Yo coincido con el congresista Mulder en el sentido de que creo que es exagerado hablar de una cancelación. Creo que la valla en la primaria lo que estaba buscando era que no lleguemos hacia el día de las elecciones con 40 o 50 partidos, sino que simplemente los que pasaran, que calculo que serán pues unos 10, ¿no?, sean los que finalmente se vean reflejados en la cédula de votación. Bajo esa lógica, creo que las dos precisiones que ya se han venido señalando son acertadas. Primero, no es una causal de cancelación, más bien será
Simplemente no participación en la elección correspondiente a esa elección primaria, y lo segundo es que debe ser el 1.5% evidentemente del partido, ¿no? O sea, o de votos hacia el partido que quedaría habilitado para las elecciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Costa. Buenos días, presidenta. Gracias, presidenta. Buenos días. Presidenta, sobre la preocupación del colega Mulder, señalar que ya existe la cancelación en la actual normativa legal sobre elecciones. En segundo lugar, distinguir entre el partido como asociación civil sin fines de lucro, que sigue existiendo, por supuesto, y lo que es, digamos, su inscripción, que lo habilita o no para participar en un proceso electoral. Entonces, si no se pasa alguna de las vallas, los 24.000 afiliados, o el 1.5 o el 5% en las elecciones al Congreso, queda cancelada la inscripción. Lo que no significa que el partido desaparezca como persona jurídica. Para poder volver a participar en otro proceso electoral tiene que cumplir con los requisitos de número de afiliados, 1.5 y 5%. Me pide una interrupción. En la práctica hoy, un partido político que no está inscrito en el registro de organizaciones políticas no existe. O sea, ha perdido personería jurídica. No solamente los partidos que no alcanzaron la valla, sino los partidos que, de acuerdo a la burocracia de la OMPE, no cumplen con los requisitos. Y les pongo el ejemplo del Partido Aprista. El Partido Aprista tuvo un congreso en el que un grupo de militantes cuestionó el resultado del congreso. Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, bueno, ese no vale. Y nos hemos quedado sin personería jurídica. No tenemos absolutamente nadie que represente en estos momentos al partido de acuerdo a la ROP. Y está ocurriendo, por ejemplo, que la propia OMPE nos quiere poner una multa por no presentar los estados de cuenta, pero no hay quien los presente porque no tiene personería jurídica. O sea, eso es a lo que yo voy. Una asociación de ciudadanos puede ser que no hayan alcanzado la valla, puede ser que no acrediten un solo candidato, pero como asociación de ciudadanos sí tiene su personería jurídica, y eso no lo puede supeditar un registro como el de la OMPE. Congresista Alcorta. Gracias. Igual, ¿no? Porque de una forma se va a regresar a esa posición, porque los partidos que no se presenten, por más pequeño que sea, o grande o pequeño, que no se presente una elección, cualquiera, igual desaparece. O partido que no haya alcanzado el mínimo, no para la inscripción como partido, sino el mínimo dentro de la elección, desaparece. O el partido que se retira, desaparece. O sea, y eso ya lo hemos establecido también, hay que considerarlo. Gracias. Sí, por excepción, si usted lo permite, congresista Costa, congresista Neira. Gracias, congresista Costa. En realidad, el artículo 13 está diciendo claramente la cancelación de la inscripción de un partido, tal como lo acaba de decir el congresista Müller. Esto no debe ser viable, pues está atentando con el numeral 13 de nuestra Constitución, el artículo número 2. Asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo de ley, no pueden ser disueltas por resoluciones administrativas. Entonces, acá estamos hablando de las previas, no de las generales. En las generales sí, si en la general no llega a un porcentaje establecido, bueno, eso ya está en ley, está escrito eso. Pero en las primarias no se puede cancelar la vida política del derecho de los ciudadanos de participar asociadamente en la vida política. Gracias, congresista. Congresista Costa. Congresista, antes de que darle el uso de la palabra y antes de que se retiren, el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, saluda y da la cordial bienvenida a la delegación de estudiantes de Georgetown de los Estados Unidos que nos están visitando el día de hoy.
Congresista Costa. Sí, presidente. Entonces, solo para cerrar la interrupción, yo comparto la preocupación manifestada por los colegas. He hecho las averiguaciones y la explicación entonces es la siguiente: la personería jurídica existe en función de una inscripción en registros públicos, cumpliendo las normas pertinentes como asociación civil sin fines de lucro, y por tanto uno, si existe, porque está registrado, tiene derecho a funcionar como partido político y tener adherentes y tener afiliados y hacer actividad proselitista y recoger firmas de afiliados, etcétera. Ahora, la diferencia es que para participar en un proceso electoral hay que cumplir con ciertas normas y hay que inscribirse en el registro electoral a efectos de estar habilitado. Entonces, uno se inscribe, pero pierde la inscripción si es que no participa en las primarias o obtiene menos del 1,5. En realidad, primero tienes que tener los 24.000 afiliados, con eso estás habilitado para participar en las primarias, pero si no cumples con sacar un mínimo de 1,5 de los votos de las últimas elecciones, queda fuera, o si cumpliendo con esa valla, en las elecciones generales uno no supera el 5%, de manera que, digamos, son dos cosas distintas. La existencia como persona jurídica, como asociación civil sin fines de lucro, y estar o no habilitado para participar en un proceso electoral y mantener la inscripción como organización política para seguir participando en procesos electorales. O sea que entiendo que son dos cosas distintas. El colega Mulder señala que hay una interpretación de la autoridad electoral donde se confunden ambas cosas. Y sería interesante, en fin, conocer más en detalle el caso concreto, pero en general son dos cosas distintas. El reconocimiento como persona jurídica es una cosa diferente que estar o no habilitado para participar en procesos electorales y funcionar como partido político inscrito. Para eso se requiere cumplir con requisitos distintos que para estar registrado como persona jurídica. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Señores congresistas, no tengo más oradores sobre este punto, entonces, de acuerdo a las observaciones que he recibido. Sí, allá. No tengo. Congresista Violeta, luego congresista Quintanilla. Les voy anunciando, señores congresistas, que de acuerdo a lo que ha avanzado en esta parte del debate, se va a retirar del artículo 13, es decir, no va a ser causal de cancelación, sí va a ser un requisito para continuar en la carrera, pero no de cancelación de la organización política. Sí, en eso estamos trabajando, congresista. Reserva su comentario. Perfecto. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Me pido una interrupción a la congresista Marisa Glave. Congresista Glave. Un minuto. Presidenta, lo que pasa es que ¿cómo es posible que un partido va a la primaria, no consigue 1.5% y luego no participa, mantiene su inscripción, y el partido que va a la primaria pasa el 1.5, participa, no llega a tener 5%, ese sí pierde la inscripción? No tiene sentido. Es decir, si deja de ser causal el 1.5, que es lo que usted está diciendo, quiere decir que un partido político se presenta a una primaria, no consigue 1.5 y ese sí mantiene su inscripción. En cambio, el partido político que logró pasar el 1.5, que participe en el proceso electoral y no llega al 5%, ese sí perdería su inscripción. No tiene ningún sentido. Es decir, ¿cómo le cancelo al que sí logró pasar el 1.5, entró al proceso electoral, llega a 4.9, no llega a 5, llega a 4.9, debería poder finalmente mantenerse? A ese le voy a quitar la inscripción, ya no puede participar, pero el que tuvo menos de 1.5 en la primaria, sí se queda con su inscripción, bien tranquilo. Yo creo que ahí sería contradictorio. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, después al congresista Miguel Ángel Torres. En realidad son dos cuestiones distintas. O sea, la existencia como asociación civil, como grupo de ciudadanos, está amparado en el inciso 13 del artículo 2. Uno puede formar y hacer política y existir. El problema es que para los fines electorales, si es que en las elecciones generales no obtiene el 1.5%, y creo que ahí también debería decirse o no participe en dichas elecciones
se cancela su inscripción en el registro de organizaciones políticas aptas para participar en procesos electorales, o sea, deslindando de la existencia, digamos, como persona jurídica para hacer política. Son temas, en mi opinión, distintos y deberían separarse. Gracias. Gracias, congresista. Me ha pedido una interrupción el congresista Miguel Ángel Torres, disculpen. Quintanilla, congresista Torres. Gracias. Ya, es que a esto creo que nos estamos refiriendo todos. O sea, incluir un literal del artículo 13 es contradecir lo que nosotros hemos aprobado en el anterior dictamen. Sí, porque en el anterior dictamen está referido a lo que dice la congresista Glave, está referido también, por ejemplo, cuando se cancela por no participación en elecciones regionales, elecciones municipales y provinciales. Entonces, lo que no entiendo es la necesidad de precisar este artículo, porque como dice, o sea, si es que yo no llevo los 250.000, no voy a llegar a lo otro. Y por lo tanto, entonces se aplicará lo que nosotros hemos aprobado en el dictamen anterior. Para que termine, congresista Quintanilla. ¿Ya terminó? Gracias. Sí. ¿Algún otro señor congresista desea participar en este punto? Congresista Mulder. Yo creo que debe quedar en claro que una cosa es obtener la capacidad de acreditar militantes del partido político en el Congreso de la República o en cualquier otra entidad, y otra cosa es la existencia misma del partido político. Por eso es que un partido político que puede no pasar la valla de 1.5 seguirá siendo partido político y en las siguientes elecciones tratará de hacerlo de nuevo. Lo que tiene que lograr es pasar el 5% para poder acreditar su militancia y su presencia. Pero de ahí a poner primero una valla de 1.5%, otra valla de 5%, entonces ya es demasiado. Entonces, en ese sentido, presidente, yo simplemente eliminaría esto como causal de cancelación, que ese es el tema. La cancelación debe ser por hechos punibles, por hechos que son atribuibles a la condición no democrática del partido político, pero no a este tipo de vallas que son vallas de funcionamiento, no son vallas que acrediten la presencia de sus militantes en una entidad colectiva, ¿no? Congresista Glave. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que estamos retrotrayéndonos al debate anterior, porque ya esta comisión aprobó criterios de cancelación. Uno es no presentarse. O sea, los partidos políticos que no se presentan en un proceso electoral pierden la inscripción. Eso ha sido votado en esta comisión. Y si el partido político no alcanza el 5% en el resultado electoral, pierde la inscripción. Eso ha sido aprobado ya en el dictamen anterior. Entonces, la pregunta es, un partido que no se presenta pierde la inscripción, un partido que presentándose no alcanza el 5% pierde la inscripción. ¿Cómo es posible que el partido consiga menos de 1.5% en la primaria y no pierda la inscripción? Esa es mi pregunta. Congresista Violeta. Sí, presidenta, a ver, dos comentarios. Uno es, creo que tenemos un problema en el diseño del sistema electoral que estamos adoptando. Es decir, ya hemos aprobado que los partidos van a poder inscribirse con un número bajo de firmas, alrededor de 23.000 firmas. Entonces, militantes, ¿no? Acreditación de militantes, efectivamente. Entonces, lo lógico es que con un número tan bajo, lo que es probable que ocurra es que haya un alto número de partidos en carrera electoral. Entonces, el siguiente filtro es esta suerte de 1.5 del padrón electoral para evitar que haya una proliferación excesiva de candidaturas. Pero ahí lo que hay que establecer es, ese filtro es para evitar que haya un innumerable número de candidatos o un innumerable número de partidos. Porque si lo que nosotros decimos es que este filtro es para que existan un montón de partidos políticos, entonces ahí tiene sentido la cancelación. Si lo que nosotros queremos es evitar que haya un montón de candidatos, entonces sencillamente el no pasar este número no anula la inscripción, sino sencillamente impide que hayan más candidatos, ¿no? Entonces, lo que hay que definir bien es qué es lo que queremos establecer. Si es que alguien no pierde la inscripción, ahí le doy la razón a la congresista Glave, en el sentido que si alguien no pierde la inscripción por no pasar 200
80.000 no tendría sentido si es que luego alcanzas pues 1 millón de votos y eso te daría lugar a perder si es que no, a perder la inscripción si es que no pasas la valla electoral. Lo que ocurre es que ese sí es un supuesto de cancelación, el supuesto de cancelación de no tener el 5% más el 1% por cada miembro de la alianza electoral. Entonces, lo que aquí tendríamos que establecer, yo creo que el principio no es anular a los partidos políticos por una razón, porque en el debate anterior hemos establecido por propuesta del congresista Mulder que la inscripción de un partido político no es constitutivo de derecho, y eso también ha sido votado y aprobado por esta comisión, a menos que regresemos en ese debate y cambiemos ese criterio. Pero lo que tendríamos que establecer es que la valla que se establece de este filtro es para no tener una proliferación excesiva de candidatos presidenciales. Por lo tanto, quienes no pasan sencillamente, más allá de que mantengan la inscripción, no pueden presentar candidatos. Creo que ese sería un poco la lógica de la reforma, pero tenemos que poner orden en qué criterios son los que estamos adoptando.